Los curanderos la declararon estéril para siempre. Pero lo que nadie sabía era que su vientre solo esperaba al guerrero correcto para despertar la vida que los dioses habían dormido en su interior. ¿Has sentido alguna vez que el universo conspira contra ti? Que tus sueños más profundos parecen imposibles de alcanzar. Esta historia te tocará el alma porque demuestra que a veces los milagros más grandes llegan cuando menos los esperamos, transformando nuestro mayor dolor en nuestra bendición más extraordinaria. Suscríbete ahora para descubrir más historias mayas increíbles que cambiarán tu perspectiva sobre el amor, la esperanza y los milagros. Activa la campanita para no perderte estas leyendas que pueden transformar tu vida. En el año 751 después de Cristo, cuando la poderosa ciudad maya de Calakmul dominaba las selvas del Petén como una joya verde incrustada en el corazón de Mesoamérica, donde las pirámides se alzaban hacia Itzamna como escaleras celestiales y los escribas tallaban historias que desafiarían al tiempo mismo, vivía una mujer cuyo dolor era tan profundo como los cenotes sagrados que conectaban con el inframundo. Pero lo que los curanderos no podían ver era que su tragedia se convertiría en el milagro más grande que presenciarían en sus vidas. Itzel caminaba por los corredores de piedra caliza del palacio donde había nacido como princesa menor, pero donde ahora vivía como una sombra de lo que había sido. A los 26 años, después de 7 años de matrimonio con Itzamna, un noble comerciante de cacao, su vientre permanecía tan vacío como los templos abandonados en las profundidades de la selva. Su nombre significaba estrella de la noche, pero hacía años que toda luz se había apagado en su mundo. Los curanderos más sabios de Calakmul habían examinado su cuerpo con hierbas sagradas, habían consultado los códices ancestrales, habían realizado ceremonias complejas, donde el humo del copal se mezclaba con oraciones desesperadas dirigidas a Ixchel, la diosa de la fertilidad. Todos llegaron a la misma conclusión devastadora: su matriz estaba sellada por los dioses, condenada a permanecer estéril hasta el final de sus días. Pero el verdadero calvario comenzó cuando su esposo decidió que ya había esperado suficiente. La ceremonia de repudio se realizó en la plaza principal de Calakmul frente a toda la nobleza de la ciudad. Itzamna, vestido con sus mejores galas y rodeado de sacerdotes que legitimarían su decisión, pronunció las palabras que la exiliaron para siempre del mundo respetable. Una mujer que no puede dar herederos no es esposa, declaró con voz que resonó por toda la plaza. Los dioses han hablado a través de su esterilidad. No puedo permitir que la maldición que la consume destruya también mi linaje. Itzel permaneció inmóvil durante toda la ceremonia, con la cabeza alta y las manos entrelazadas, mientras las palabras caían sobre ella como piedras de granizo. Había aprendido a soportar el dolor con dignidad, pero cada sílaba de rechazo se grababa en su alma como jeroglíficos de sufrimiento. Su propia familia, encabezada por su padre, señor Akbal, no intervino para defenderla. En una sociedad donde el valor de una mujer se medía por su capacidad de perpetuar los linajes nobles, una hija estéril era una vergüenza que amenazaba el honor familiar. Cuando terminó la ceremonia, Itzel se encontró sola en el mundo, sin esposo, sin hogar, sin propósito. Lo que no sabía era que los dioses estaban tejiendo un destino que la llevaría más allá de todo lo que había soñado. Con la pequeña dote que le permitieron conservar, Itzel alquiló una humilde casa de adobe en los barrios exteriores de Calakmul. La ironía del destino quiso que encontrara trabajo como partera, ayudando a traer al mundo los hijos que ella jamás podría tener. Las mujeres de la ciudad la buscaban porque sus manos eran suaves y sus conocimientos extensos, pero siempre la trataban con esa mezcla de agradecimiento y lástima que la hacía sentir como un fantasma entre los vivos. Durante las noches silenciosas, mientras el canto de los jaguares llenaba la oscuridad de la selva, Itzel se preguntaba por qué los dioses la habían puesto en este mundo. Cada bebé que ayudaba a nacer era una bendición que contemplaba con amor genuino, pero también un recordatorio cruel de lo que nunca tendría. Sus manos, expertas en recibir nueva vida, regresaban cada noche a una casa vacía donde solo el eco de sus pasos le hacía compañía. Pero los planes divinos se mueven de maneras misteriosas, y el cambio llegó en la forma de guerra y tragedia. Las tensiones entre Calakmul y su rival, la poderosa ciudad de Tikal, habían escalado durante meses hasta estallar en una batalla que duró 3 días en las montañas sagradas. Cuando los guerreros de Calakmul regresaron victoriosos,
Trajeron consigo prisioneros que serían incorporados a la ciudad como esclavos o sacrificados en ceremonias futuras. Entre estos cautivos había un hombre que inmediatamente captó la atención de toda la ciudad. Balaam era un guerrero noble de Tikal, de 30 años, cuya reputación en batalla era legendaria incluso entre sus enemigos. Alto y musculoso, con piel bronceada por el sol de la selva y ojos oscuros que mantenían su fiereza incluso en la derrota, había luchado hasta el final antes de ser capturado cuando una lanza enemiga atravesó su hombro izquierdo. Su herida se había infectado durante el viaje a Calakmul, y los curanderos de la prisión declararon que moriría en cuestión de días si no recibía atención especializada. Fue entonces cuando alguien mencionó a Itzel, la mujer estéril que se había convertido en la partera más hábil de la ciudad. Los dioses tienen un sentido del humor peculiar, llevando a la mujer que no podía crear vida a sanar al hombre que la ayudaría a despertar el milagro más grande de su existencia. Cuando Itzel entró por primera vez en la celda donde mantenían a Balaam, el aire se espesó con una tensión que ninguno de los dos pudo explicar. Él estaba recostado sobre un petate de palma, con el torso desnudo revelando músculos definidos por años de entrenamiento militar y cicatrices, que contaban la historia de incontables batallas. Su respiración era laboriosa y la fiebre hacía que su piel brillara con sudor, pero cuando la vio entrar, algo en sus ojos cambió. Itzel se acercó con la misma profesionalidad que aplicaba a todos sus pacientes, pero cuando sus manos tocaron la piel ardiente de Balaam para examinar la herida, sintió una descarga eléctrica que la recorrió desde los dedos hasta el corazón. No era solo atracción física, aunque eso también estaba presente. Era el reconocimiento instantáneo entre dos almas que habían sido marcadas por el sufrimiento de maneras diferentes. ¿Eres la curandera?, preguntó Balaam con voz ronca pero clara, sorprendiéndola con su español fluido. ¿O eres un espíritu enviado por los dioses para llevarme al Xibalba? Soy Etzel, respondió ella, tratando de mantener la voz firme mientras limpiaba cuidadosamente la herida infectada. Y si los dioses me enviaron, fue para sanarte, no para llevarte a la muerte. Durante los días siguientes, mientras Itzel cuidaba de la infección de Balaam, se desarrolló entre ellos una conexión que trascendía las barreras del idioma, la cultura y las circunstancias. Él le contaba historias de Tikal, de la libertad de correr sin límites por la selva, de ceremonias bajo las estrellas donde los espíritus hablaban directamente al corazón de su pueblo. Ella compartía su propio dolor, los años de sentirse defectuosa, la soledad que había carcomido su alma hasta casi destruirla. Una tarde, mientras aplicaba una pomada nueva en la herida que ya comenzaba a sanar, Balaam hizo una observación que la cambiaría para siempre. En mi pueblo tenemos una creencia sobre las mujeres que no pueden concebir, dijo estudiando su rostro con intensidad. Decimos que sus espíritus están esperando al compañero correcto para despertar. El cuerpo de una mujer es como la tierra después de la sequía, puede parecer muerta, pero solo necesita la lluvia correcta para florecer. Itzel se detuvo en su trabajo, sintiendo que algo se removía en su interior como semillas que hubieran estado dormidas durante años. Los curanderos de Calakmul dicen que mi esterilidad es definitiva, murmuró. Que los dioses sellaron mi matriz para siempre. Los curanderos pueden leer signos, respondió Balaam tomando suavemente una de sus manos. Pero los dioses escriben destinos que cambian cuando los corazones se encuentran en el momento correcto. Lo que no sabían era que los dioses ya habían comenzado a escribir una nueva historia para ambos. A medida que la salud de Balaam mejoraba, su relación con Itzel se profundizaba en formas que ninguno de los dos había anticipado. Las conversaciones sobre medicina se transformaron en intercambios íntimos sobre sueños, miedos y esperanzas. Los roces accidentales de manos se volvieron intencionales, cargados de una electricidad que prometía mucho más que simple atracción física. Una noche de luna llena, cuando la luz plateada se filtraba a través de los barrotes de la celda, Balaam le confió su secreto más profundo. Había perdido toda esperanza cuando fui capturado, murmuró con voz cargada de emoción. Mi esposa y mi hijo murieron en una epidemia el año pasado. Pensé que los dioses me habían abandonado, que mi vida había terminado. Pero entonces llegaste tú, y por primera vez desde su muerte mi corazón ha comenzado a latir otra vez. Itzel sintió lágrimas corriendo por sus mejillas,
Pero por primera vez en años no eran lágrimas de tristeza, sino de una esperanza tan intensa que dolía físicamente. ¿Crees que es posible?, susurró. ¿Crees que dos personas tan rotas como nosotros podrían encontrar algo hermoso juntos? La respuesta de Balaam llegó en forma del primer beso que Itzel había recibido jamás de un hombre que la veía como completa. Fue suave, reverente, cargado de meses de respeto mutuo y comprensión creciente. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado un umbral del que no habría regreso. Pero su amor secreto no podía permanecer oculto para siempre, especialmente cuando comenzaron a manifestarse cambios que nadie había esperado. 3 meses después de comenzar a cuidar de Balaam, Itzel empezó a notar alteraciones sutiles en su cuerpo. Primero fueron las náuseas matutinas que inicialmente atribuyó a ansiedad por mantener en secreto su relación con el prisionero. Después llegó una fatiga inexplicable que la hacía quedarse dormida durante las tardes calurosas. Pero cuando sus pechos comenzaron a doler y su ciclo mensual se retrasó, una posibilidad impensable comenzó a tomar forma en su mente. «No puede ser», murmuró una mañana mientras se examinaba frente al pequeño espejo de obsidiana pulida en su casa. Todos los curanderos dijeron que era imposible. Cuando compartió sus sospechas con Balaam durante una de sus visitas clandestinas, los ojos del guerrero se llenaron de una emoción tan intensa que la hizo temblar. «Los dioses de Tikal tienen una leyenda», susurró tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Dicen que cuando dos corazones se unen con amor verdadero, pueden despertar fuerzas que han estado dormidas durante años. Tu cuerpo no estaba roto, Itzel. Solo estaba esperando al hombre correcto para crear vida nueva. Pero nadie estaba preparado para el milagro que estaba a punto de manifestarse públicamente». La confirmación llegó cuando Itzel, desesperada por entender lo que estaba pasando en su cuerpo, consultó secretamente a Itzamna, la curandera más anciana y sabia de Calakmul. La mujer de 70 años, cuyos ojos habían visto nacer y morir a 3 generaciones, examinó a Itzel con hierbas sagradas y rituales que se remontaban a los orígenes de su civilización. «Niña», murmuró la anciana con voz temblorosa de asombro, «llevas en tu vientre una vida que desafía todo lo que creíamos saber sobre los diseños divinos. Los dioses han obrado un milagro que será recordado por generaciones». La noticia se extendió por Calakmul como el fuego en temporada seca. La mujer que había sido repudiada por estéril estaba embarazada. Las especulaciones sobre la identidad del padre se convirtieron en el tema de conversación dominante en mercados, templos y palacios. Algunos susurraban sobre intervención divina directa, otros sobre engaños imposibles de explicar. Fue Itzamna, su ex esposo, quien finalmente conectó las piezas del rompecabezas y confrontó a Itzel con sus sospechas. «El prisionero de Tikal», murmuró cuando apareció en su casa una tarde con expresión de furia contenida. «Has estado fornicando con el enemigo. Has deshonrado no solo tu nombre sino el mío. He encontrado el amor verdadero», respondió Itzel con una dignidad que lo sorprendió. «Algo que nunca tuvimos juntos». La revelación del padre verdadero del bebé desató una crisis que amenazó con destruir todo lo que Itzel había ganado. Los nobles de Calakmul exigían el castigo tanto para ella como para Balaam. Algunos pedían la ejecución inmediata de ambos como ejemplo para otros que pudieran considerar traicionar las normas sociales. Pero entonces ocurrió algo que nadie había anticipado. Itzamna, la anciana curandera, solicitó una audiencia con el consejo de nobles y sacerdotes que gobernarían la ciudad. Con la autoridad de sus 70 años de servicio a la comunidad, pronunció palabras que cambiarían para siempre el destino de los amantes. «Durante décadas he servido a esta ciudad. He traído miles de niños al mundo. He presenciado los milagros y las tragedias que los dioses tejen en nuestras vidas», declaró con voz que resonó por toda la sala del consejo. «Pero nunca, en todos mis años, he visto un milagro tan claro como este. Una mujer declarada estéril por todos nosotros ha concebido un hijo. Si esto no es una señal divina, entonces no sé leer los mensajes de los dioses». Sus palabras plantaron una semilla de duda en las mentes de los líderes. ¿Era posible que hubieran malinterpretado la voluntad divina? ¿Podrían los dioses estar usando esta situación aparentemente escandalosa para enseñarles algo sobre el poder del amor verdadero? La decisión final llegó cuando el embarazo de Itzel progresó sin complicaciones
floreciendo con una facilidad que sorprendió a todos los curanderos. En lugar de las dificultades que habían predicho para una mujer de su edad y historial médico, parecía irradiar una vitalidad que la hacía lucir más joven y hermosa que nunca. Los líderes de Calakmul, interpretando esto como aprobación divina, tomaron una decisión sin precedentes. Balaam sería liberado de la prisión y autorizado a casarse con Itzel según las tradiciones mayas. El niño que naciera sería considerado una bendición para toda la ciudad, un puente entre dos pueblos que habían sido enemigos. La ceremonia de matrimonio se realizó en el templo principal de Calakmul, con la bendición de los sacerdotes más importantes de la ciudad. Itzel, con su vientre ya mostrando la promesa de vida nueva, caminó hacia Balaam vestida con los textiles más finos que la ciudad podía ofrecer. Cuando intercambiaron votos frente al altar de Itzamná, toda la ciudad celebró lo que veían como un milagro divino. Pero los milagros no habían terminado. Cuando llegó el momento del parto, durante una tormenta que parecía anunciar la llegada de algo extraordinario, Itzel dio a luz, no a uno sino a dos niños sanos y perfectos. Los gemelos, que recibieron los nombres de Itzan, guerrero fuerte, e Ixchel, diosa de la luna, fueron recibidos por toda la ciudad como signos de abundancia y bendición divina. Pero la mayor sorpresa aún estaba por venir. 18 meses después, Itzel concibió nuevamente, y esta vez dio a luz a una niña que llamaron Nicté, flor hermosa. 3 años más tarde, el cuarto hijo completó la familia que desafiaba todas las predicciones médicas de su época. Nakin, hermano mayor, se convirtió en el símbolo viviente de que los dioses pueden obrar milagros cuando menos los esperamos. 4 hijos, murmuró Itzel una tarde mientras observaba a sus pequeños jugar en el patio de su nueva casa, una residencia noble que la ciudad les había otorgado en reconocimiento del milagro. 4 bendiciones que nunca debieron existir. Los dioses guardan sus mejores regalos para quienes han demostrado la paciencia para esperarlos, respondió Balaam, atrayéndola hacia su pecho. Tu esterilidad no era una maldición, era una preparación. Los dioses estaban esperando el momento correcto para despertar la vida en ti. Los años que siguieron convirtieron la historia de Itzel y Balaam en leyenda que se extendió por toda Mesoamérica. Viajeros de ciudades lejanas venían a conocer a la mujer estéril que se había convertido en madre de 4 hijos hermosos y sanos. Su casa se convirtió en un centro de peregrinación para mujeres que luchaban con problemas de fertilidad, buscando en su historia la esperanza de que ellas también podrían experimentar un milagro similar. Itzel desarrolló una reputación como curandera especializada en problemas femeninos, combinando las técnicas médicas que había aprendido en Calakmul con los conocimientos ancestrales que Balaam le había enseñado sobre las tradiciones de Tikal. Su enfoque innovador, que veía la esterilidad no como una condena sino como una oportunidad para sanar el cuerpo y el espíritu simultáneamente, revolucionó la medicina reproductiva maya. En las noches estrelladas de la selva, mientras arrullaba a sus hijos con canciones que mezclaban las tradiciones de ambas ciudades, Itzel reflexionaba sobre el viaje extraordinario que la había llevado desde la humillación más profunda hasta la bendición más completa. Su corazón se llenaba de gratitud hacia el destino que había disfrazado su mayor regalo como su mayor castigo. 15 años después, cuando sus hijos habían crecido y comenzado a formar sus propias familias, la historia de la mujer estéril que despertó a la maternidad a través del amor verdadero se había convertido en una de las leyendas más queridas de la cultura maya. Pero para Itzel y Balaam, sentados juntos contemplando las mismas estrellas que habían sido testigos de su amor naciente, la verdadera magia no estaba en el milagro médico que habían experimentado, sino en el amor que había hecho posible todo lo demás. Y cuando sus nietos corrían por los pasillos de su casa, llenando el aire con risas que eran música para sus corazones envejecidos, ambos sabían que habían participado en algo mucho más grande que un simple cambio de circunstancias personales. Habían demostrado que el amor verdadero puede despertar milagros que transforman no solo vidas individuales, sino comunidades enteras, dejando un legado de esperanza que perduraría por generaciones.